Me llamo Marta Mercé y he pasado 32 años siendo la hija invisible en una familia que solo valoraba a los varones. Cuando cumplí 18 años, mis padres firmaron un cheque de 150.000 euros para enviar a mi hermano a una universidad privada de medicina. Cuando pedí ayuda con mi matrícula, mi padre me miró directamente a los ojos y dijo: "Las chicas no necesitan títulos. Búscate un buen marido". Así que tuve 3 trabajos simultáneos. Sobreviví durmiendo solo 5 horas por noche durante 4 años. Me gradué con matrícula de honor y me pagué yo misma la carrera de medicina en la Universidad Autónoma y luego la especialidad en el Hospital La Paz, sin recibir un solo céntimo de ellos. 12 años después, soy cirujana cardiotorácica, una de las pocas mujeres en este campo. Pero en la fiesta de compromiso de mi hermano el mes pasado, mi padre se paró frente a 150 invitados y presentó a Tomás como el único hijo exitoso de la familia. No tenía ni idea de que su futura nuera era la paciente a la que yo había salvado la vida hacía 3 años en la mesa de operaciones. Antes de contaros lo que pasó después, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros al canal, pero solo si esta historia os toca el corazón. Dejad un comentario y decidme desde dónde nos veis y qué hora es allí. Ahora, dejadme llevaros de vuelta a donde todo comenzó. Crecí en Pozuelo de Alarcón, una de las urbanizaciones más exclusivas a las afueras de Madrid, donde cada césped parece sacado de una revista y cada familia tiene secretos escondidos tras sus perfectos setos de ocultación. Nuestra casa estaba al final de una calle tranquila, con garaje para 2 coches, persianas mallorquinas y un camino de entrada de pizarra que mi madre barría cada domingo después de misa. Mi padre, Héctor Mercé, había pasado 30 años subiendo la escalera corporativa hasta convertirse en director financiero de una aseguradora mediana. Todos los días llevaba el mismo tipo de camisa Oxford azul claro, perfectamente planchada, combinada con el reloj Rolex que se compró el día de su ascenso. Ese reloj era su trofeo, la prueba de que el trabajo duro valía la pena para aquellos con el pedigrí adecuado. En nuestra casa había reglas, no del tipo que se escriben, sino del tipo que se aprenden observando. A Tomás lo llevaba papá al colegio en su Lexus. Yo iba en el autobús interurbano. Tomás recibía clases particulares de matemáticas cuando sus notas bajaban. Cuando yo pedí un profesor de refuerzo, mi padre dijo: "No te hace falta. Una chica solo necesita aprobar". Los partidos de fútbol de Tomás eran eventos familiares obligatorios, mis premios académicos. Mi madre vino solo una vez. Mi padre, nunca. Mi madre, Lidia, era ama de casa, de voz suave, siempre sabiendo cómo calmar las aguas. Cada vez que cuestionaba las reglas, me daba palmaditas en la mano y decía: "Papá lo hace porque te quiere. Solo intenta protegerte". ¿Protegerme de qué? ¿Del éxito? Yo era la primera de la clase cada año. Notas sobresalientes. Premios extraordinarios de bachillerato. Tenía cartas de interés de las universidades incluso antes de hacer la selectividad. Pero nada de eso importaba. Para él no. Porque en el mundo de mi padre, las hijas no eran una inversión. Éramos cargas esperando convertirse en responsabilidad de otro hombre. Y estaba a punto de entender exactamente cuánto costaría esa creencia. El verano antes de mi primer año de universidad, mi madre hizo redondo de ternera para cenar. Solo lo hacía cuando pasaba algo importante. Cumpleaños, ascensos, anuncios. Yo tenía 18 años. Acababa de recibir mi carta de admisión de la Universidad Autónoma de Madrid, una de las mejores. Pero aunque la matrícula pública era accesible, necesitaba unos 12.000 euros al año para vivir en la ciudad y los materiales. Recuerdo alisar la carta sobre la mesa del comedor, con el corazón latiendo con una esperanza que no quería admitir. Dije: "Me han aceptado. Solo necesito ayuda con los gastos de estancia y libros". Mi padre cogió la carta. No la leyó. Solo miró el membrete y la dejó junto a su plato. «Ese dinero es para Tomás», dijo, girando su copa de vino Ribera del Duero como si estuviera tomando una decisión de negocios, que para él lo era. «Tu hermano necesitará una carrera. Algún día tendrá que mantener a una familia. Tú», finalmente me miró, «tú solo necesitas encontrar un buen marido». Miré a Tomás. En ese momento tenía 14 años, con la cara pegada al móvil, fingiendo no oír nada. No dijo ni una palabra. Mi madre tampoco. El silencio en esa habitación pesaba más que cualquier grito. Doblé la carta, me la metí en el bolsillo y dije lo único que pude: «Vale». Esa noche no lloré en mi habitación, no grité contra la almohada, me senté en mi escritorio, abrí el portátil y busqué trabajos a tiempo parcial cerca del campus. Envié solicitudes a 3 sitios antes de medianoche porque, en ese preciso momento, tomé una decisión.
Nunca volvería a pedirle nada a mi padre, y cumplí mi promesa. La universidad pasó como un borrón de alarmas tempranas y cafés fríos. El primer trabajo fue de camarera en una cafetería a 2 calles de la facultad. Hacía el turno de mañana de 5 a 9, sirviendo cafés y churros a transportistas y jubilados antes de correr a mi primera clase con el delantal oliendo a aceite. El segundo trabajo era auxiliar de biblioteca. Por las tardes y noches, colocaba libros y atendía el mostrador. Aprendí a estudiar entre préstamos, memorizando química orgánica mientras sellaba devoluciones. El tercer trabajo, dar clases particulares de matemáticas los fines de semana a estudiantes de bachillerato. El mismo servicio que mi padre se negó a pagarme cuando tenía su edad. Dormí una media de 5 horas por noche durante 4 años. No volví a casa en Navidad ni Semana Santa. Le dije a mi madre que tenía turnos extra, lo cual era verdad. Pero lo que no le dije fue que no soportaba la idea de sentarme en esa mesa, viendo a Tomás abrir regalos comprados con el dinero que podría haber cambiado mi vida. Usé las mismas zapatillas deportivas durante 2 años. Cuando la suela empezó a despegarse, la pegué y seguí caminando. Esos zapatos me llevaron a clase, al trabajo y, finalmente, al estrado para recibir mi diploma. Graduada con premio extraordinario, la primera de mi promoción, envié invitaciones a mis padres para la graduación. Mi madre respondió con un mensaje: «Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Pero Tomás tiene un partido de fútbol importante ese día. Lo celebraremos cuando vengas a casa». Me gradué sola. Un catedrático al que apenas conocía me estrechó la mano y dijo: «Vayas donde vayas desde aquí, te lo mereces». Lloré en el aparcamiento durante 10 minutos. Luego, me sequé las lágrimas, subí a mi coche de segunda mano y conduje hasta la biblioteca para devolver unos libros atrasados. Ese capítulo se cerró, pero la parte más difícil acababa de empezar. Me presenté al examen MIR, médico interno residente. Saqué una de las mejores notas del país. Elegí el Hospital Universitario La Paz en Madrid, no solo porque es prestigioso, sino porque me permitía quedarme en la ciudad donde ya tenía mis trabajos organizados. Encajé las piezas del rompecabezas como pude, y de alguna manera se mantuvo. 4 años de carrera, 1 año de preparación del MIR, 5 años de residencia, 2 años de especialización, 12 años de mi vida, construyendo algo que nadie en mi familia creía que pudiera hacer. Me especialicé en cirugía cardiotorácica, uno de los campos más exigentes de la medicina. Los horarios eran brutales, la presión implacable. Vi a compañeros quemarse, dejarlo, cambiarse a especialidades más tranquilas como medicina de familia o dermatología. Me quedé no porque quisiera demostrarle algo a mi padre. Me quedé porque cada vez que sostenía un corazón humano en mis manos, cada vez que veía esa curva plana, en el monitor transformarse en un ritmo constante, sabía que esto era exactamente para lo que había nacido. A los 32 años, era cirujana adjunta en La Paz. Una de las pocas mujeres en el departamento, colegiada, publicada, respetada, y mi familia no tenía ni idea. Mi madre sabía que trabajaba en algún hospital. Eso era todo. Nunca pidió detalles y yo nunca se los di. Llevaba mi anillo de doctora cada día, un anillo de oro que me compré el día que terminé la residencia. No era ostentoso, la mayoría de la gente ni siquiera lo notaría, pero yo lo notaba cada vez que me preparaba para operar. Cada vez que necesitaba recordar quién era y lo que había superado para llegar aquí, ese anillo era la prueba, mi rebelión silenciosa. Entonces, una noche, mi madre llamó, y todo lo que había intentado evitar durante 12 años volvió de golpe. A las 9 de la noche de un martes, mi teléfono se iluminó con el nombre «Mamá». Solo llamaba tarde cuando no quería que mi padre la oyera. «Marta, cariño». Su voz era tan baja que casi era un susurro. «Tengo buenas noticias. Tomás se va a comprometer». Dejé mi copa de vino y me apoyé en la encimera de la cocina. «Qué bien, mamá. Felicítalo de mi parte. Va a haber una fiesta en el Club de Campo Villa de Madrid. Tu padre quiere una gran fiesta. 150 invitados. Todos sus contactos de negocios, sus amigos del golf, todo el espectáculo. Conocía el club. La cuota de socio empezaba en 40.000 euros. El tipo de lugar donde un apretón de manos cierra tratos y los apellidos lo son todo. Suena elegante, dije, manteniendo el tono neutral. Puedes venir si quieres. Ella vaciló. Pero tu padre, él no quiere que nadie te presente como doctora ni nada de eso. Dice que vengas simplemente como la hermana de Tomás. Que sea sencillo. No opaques al niño dorado. ¿Me ha enviado una invitación? Silencio. Mamá, así es más fácil. Él no quiere hacerlo formal. Ya sabes cómo es. Lo sé muy bien. ¿Cuándo es? El sábado 14, a las 7 de la tarde. Abrí mi agenda. No tenía cirugías programadas. No estaba de guardia. Una parte de mí quería negarse.
La parte racional, la que había pasado 12 años construyendo una vida sin su aprobación, pero otra parte, la que todavía recordaba cómo se sentía tener 18 años y meterse esa carta de admisión en el bolsillo, necesitaba ver esto hasta el final. Iré, dije. Mi madre suspiró aliviada. No te pongas nada demasiado llamativo, ¿vale? Tomás es la estrella esa noche. Claro, mamá, Tomás siempre es la estrella. Cogí un Cabify hasta el club de campo. No quería preocuparme por el aparcacoches o que alguien preguntara por mi coche, mi trabajo o mi vida. Solo quería entrar, presentar mis respetos e irme. El club de campo lucía exactamente como imaginaba. Arquitectura clásica, lámparas de araña brillando a través de ventanales altos, un césped perfectamente cortado que se extendía hacia el campo de golf de 18 hoyos. La ostentación estaba en cada rincón. En la entrada, un guardia de seguridad con traje revisaba su lista. Nombre: Marta Mercé. Revisó la lista. Miró de nuevo, frunció el ceño. No veo a ninguna Marta Mercé. Por supuesto que no. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre. 2 tonos después, apareció en la puerta, con cara de confusión y disculpa. «Viene conmigo», le dijo al guardia, guiándome adentro. «Es familia». «¿Familia?» La palabra sonaba hueca. Había elegido mi ropa con cuidado. Un vestido de seda azul marino simple, elegante, discreto, nada que llamara la atención. El único lujo que me permití fue mi anillo de doctora, que llevaba en la mano derecha como siempre. El salón de baile bullía de conversación, el tintineo de copas de cristal. Un cuarteto de cuerda tocaba música clásica en una esquina. Dondequiera que mirara, veía marcas de alta costura y sonrisas forzadas. Mi padre estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados con un firme apretón de manos y su sonrisa de político. Cuando me vio, su expresión vaciló por un microsegundo antes de volver a su máscara fría e indiferente. Asintió una vez y volvió a hablar con una pareja, sin abrazo, sin bienvenida, solo un asentimiento, como si fuera una conocida lejana a la que estaba obligado a reconocer. Un hombre a su lado preguntó: «Héctor, ¿quién es?». La respuesta de mi padre fue fluida, ensayada, llena de desdén. «Solo un pariente». Pasé silenciosamente a su lado, dirigiéndome a la barra. Fue entonces cuando la vi, una mujer vestida de blanco, mirando fijamente mi anillo. A las 8 en punto, la música se desvaneció, y un foco iluminó el pequeño escenario al frente del salón. Mi padre subió al podio, con una copa de cava en la mano, su Rolex brillando bajo la luz. «Damas y caballeros», comenzó, con esa voz cálida de quien lleva décadas dirigiendo reuniones de junta directiva. «Gracias a todos por acompañarnos esta noche para celebrar una ocasión muy especial». La sala se quedó en silencio. 150 rostros se volvieron hacia él con educada atención. «Esta noche honramos a mi hijo, Tomás, el orgullo de la familia Mercé, nuestro único hijo exitoso». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Nuestro único hijo exitoso. Me quedé paralizada al fondo de la sala, con mi copa de cava intacta en la mano, mientras mi padre continuaba. «Tomás está terminando su formación médica, y pronto será médico. Representa todo lo que esta familia defiende: trabajo duro, dedicación y el coraje de perseguir la excelencia». Los aplausos resonaron en la multitud. Tomás estaba cerca del escenario, radiante, aceptando las felicitaciones de gente que probablemente no sabía nada de él. Mi padre siguió: «La familia Mercé siempre ha creído en invertir en el futuro, y Tomás es la prueba de que esas inversiones valen la pena». Sentí miradas sobre mí. Algunos invitados que me conocían, quizás amigos de mi madre, me miraron con lástima. Ellos sabían, podían ver lo que estaba pasando. Una mujer a mi lado se inclinó hacia su marido y susurró: «Esa no es su hija, la mayor». «Pensé que solo tenían un hijo», susurró él de vuelta. En ese momento lo entendí. Mi padre no solo me ignoraba, me había borrado de su vida. Dejé la copa en una mesa cercana, con la mano más firme de lo que esperaba, y me giré hacia la salida. Pero alguien venía hacia mí. Era ella. Hermosa, de esa manera radiante que tienen las futuras novias, envuelta en un vestido de seda, color crema, que probablemente costaba más que el alquiler de mi primer mes durante la residencia. Pero no fue el vestido lo que me detuvo, fue su mirada. Estaba clavada en mi mano, en mi anillo. «Disculpa», dijo, caminando rápida y decididamente. «Siento molestar, pero ¿trabajas en el Hospital La Paz?». Mi corazón dio un vuelco. «Sí», dije con cuidado. «Así es. ¿Eres cirujana?». El ruido del salón de baile pareció desvanecerse. El tintineo de las copas, los susurros, todo se fundió en ruido blanco mientras miraba a esta mujer, mirándola de verdad, y sentí que el recuerdo emergía.
Hace 3 años, a las 2 de la madrugada, una mujer de 26 años, con el pecho aplastado en un accidente de coche en la M30, desangrándose en mi mesa de operaciones, 7 horas de cirugía, estado crítico hasta el último segundo. Recordé su cara, más joven entonces, pálida, suspendida entre la vida y la muerte. Raquel, dije, su nombre surgiendo de las profundidades de mi memoria. Raquel Portillo. Se llevó la mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Eres tú. Dios mío, realmente eres tú. Antes de que pudiera responder, Tomás apareció a su lado, con una sonrisa tensa por la confusión. Cariño, ¿qué está pasando? Me miró a mí, luego a Raquel. ¿Conoces a mi hermana? Raquel giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Tu hermana? Su voz temblaba. Tomás, nunca me dijiste a qué se dedicaba tu hermana. Tomás apretó la mandíbula. Podía ver cómo calculaba, tratando de controlar la narrativa. Trabaja en el hospital, dijo rápido. En administración o algo así. Raquel lo miró fijamente. Luego me miró a mí. ¿Administración? Repitió lentamente. Tomás, esta mujer me salvó la vida. La cara de Tomás pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, pánico, y luego una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Cariño, no montes un número. Agarró la mano de Raquel. Hay gente importante que quiero que conozcas. El señor Dávila de la antigua empresa de papá está aquí. Y también, Raquel retiró la mano. ¿Has oído lo que acabo de decir? Lo he oído, y eso es genial, de verdad, pero podemos hablar con Marta luego. Me lanzó una mirada, la misma mirada de cuando éramos niños, y yo sacaba mejores notas por accidente. ¿Verdad, hermanita? No dije nada, solo observé en silencio. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana era doctora? Insistió Raquel. Ella no es, quiero decir ella, tartamudeó Tomás. Mira, es complicado. Nuestra familia es complicada. ¿Podemos disfrutar de la fiesta? ¿Complicado cómo? Los invitados más cercanos empezaron a darse cuenta, girando las cabezas. Los murmullos se extendían como ondas en un lago. Tomás bajó la voz, con esa sonrisa tensa. Marta, ¿puedes irte? Esta noche es mía. Solo con aparecer ya has causado suficientes problemas. Sentí de nuevo esa incomodidad familiar, la que había aprendido a ignorar durante años. No he hecho nada, Tomás. Solo estoy aquí de pie, ¿entiendes? Su voz bajó a un siseo. Siempre tienes que hacerlo todo sobre ti. Incluso ahora, incluso esta noche. Raquel nos miraba alternativamente. Su expresión pasaba de la confusión a algo más duro, algo sospechoso. Tomás, dijo suavemente, te lo voy a preguntar una vez más. ¿Por qué no sabía que tu hermana es cirujana? Él no respondió. Y en ese silencio, vi la primera grieta en la fachada perfecta que mi familia había tardado décadas en construir. Mi padre se materializó a nuestro lado como si tuviera un sexto sentido para detectar perturbaciones en sus eventos cuidadosamente orquestados. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era baja, tranquila, pero podía ver la tensión en su rostro. Nada, papá, intervino Tomás al instante. Marta ya se iba. No me voy, dije con calma. Los ojos de mi padre se dirigieron a Raquel, luego al pequeño grupo de invitados que fingían no escuchar. Marta, dijo mi nombre como si fuera un problema administrativo a resolver. Esta es la fiesta de compromiso de Tomás. Si no vas a apoyar, quizás sea mejor que hagas lo que mejor se te da. Desaparecer, como siempre, Marta, advirtió. Raquel dio un paso adelante. Señor Merced, ¿sabía que su hija es personal médico? Mi padre la interrumpió con suavidad. Sí, lo sabemos, pero esta noche no va sobre ella. Esta noche va sobre Tomás y su futuro. Su futuro, su carrera, su éxito, siempre él. Un hombre cerca, que reconocí vagamente como uno de los amigos de golf de mi padre, se aclaró la garganta. Héctor, no sabía que tenías una hija. Nunca la mencionas. La sonrisa de mi padre era tensa. Somos una familia privada, Jorge. Marta eligió un camino diferente al resto de nosotros. Ella es independiente, independiente. La palabra estaba cargada de desdén. Quizás demasiado independiente, añadió, bajando la voz lo suficiente para que solo lo oyéramos los más cercanos, pero lo bastante alto para dejar claro su punto. Algunos hijos quieren ser parte de la familia, otros. Se encogió de hombros. Otros no tienen nada que aportar. El aire a mi alrededor se volvió gélido. Había pasado 12 años construyendo una carrera, salvando vidas, ganándome cada credencial con sudor y sacrificio, y en 3 frases, mi padre lo había negado todo. Raquel lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes, y quizás realmente no lo había hecho, no al verdadero él.
Sentí el calor subir por mi cuello, el impulso familiar de encogerme, de disculparme, de desaparecer. Durante 18 años, viví bajo el techo de este hombre y aprendí que para sobrevivir debía guardar silencio. Otros 12 años más, construí una vida donde su opinión no importaba. Pero parada allí, en ese salón de baile brillante, rodeada de extraños que pensaban que mi padre era un gran hombre, me di cuenta de algo. Ya no quería encogerme. Respiré, una vez, 2 veces. Mi pulso se ralentizó, volviendo al ritmo constante de antes de una cirugía. Calma, enfoque, precisión. No me voy a ir, papá. Mi padre parpadeó. Disculpa. Vine a felicitar a mi hermano por su compromiso. Me quedaré, me tomaré un refresco y brindaré por la feliz pareja. Alicé mi vestido. Eso es lo que hacen las familias, ¿no? Su cara se puso pálida. Marta, no tienes que presentarte a nadie. Ni siquiera tienes que reconocer mi existencia. Estoy acostumbrada, lo miré directamente a los ojos sin pestañear, pero no me voy a ir solo porque mi presencia te incomode. Por un momento, nadie dijo nada. Luego me giré y caminé hacia la barra, mis tacones resonando sobre el mármol con la confianza que había ganado en el quirófano, en las guardias nocturnas y en años de probarme a mí misma ante hombres mucho más intimidantes que Héctor Mercé. Pedí un agua con gas y limón. El camarero asintió discretamente y deslizó el vaso por la barra. Tomé un sorbo y observé cómo la fiesta continuaba a mi alrededor. Risas forzadas, besos al aire, el baile elaborado de la gente rica fingiendo que todo va bien. No necesitaba montar una escena, no necesitaba exponer a nadie, solo necesitaba mantenerme firme, y desde el otro lado de la sala vi a Raquel mirándome con una mirada llena de respeto. Empezó a caminar hacia mí de nuevo. Quiero hacer una pausa aquí y preguntaros algo. ¿Alguna vez os han menospreciado aquellos que se supone que más deberían quereros? ¿Alguna vez habéis logrado algo extraordinario solo para que vuestra familia finja que nunca sucedió? Si ese es vuestro caso, dejad un comentario abajo. Solo escribid, lo entiendo. Decidme que no soy la única que se siente así. Y si queréis saber qué me dijo Raquel a continuación, seguid mirando. No olvidéis darle al botón de me gusta si estáis de mi lado. Antes de que Raquel pudiera llegar a mí, mi madre le cortó el paso. Cariña, déjame presentarte a algunos amigos del club, dijo mi madre con tono alegre, guiando a Raquel hacia un grupo de señoras mayores cargadas de perlas. Luego se volvió hacia mí, con la sonrisa aún puesta, pero los ojos suplicantes. Marta, cariño. Me agarró del codo, con los dedos temblando un poco. Por favor, no hagas esto. Esta noche no. No montes un número. ¿Qué número, mamá? Solo estoy aquí de pie. ¿Entiendes? Ella miró por encima del hombro, comprobando si mi padre miraba. Tu padre ya está alterado. Tomás está nervioso. Se supone que debe ser una noche feliz, y tu presencia lo está arruinando todo. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Mamá, ¿sabes a qué me dedico? Bajó la mirada al suelo. Sé que trabajas en La Paz. Sé que eres cirujana. Lo sé desde hace años. Mi voz era suave pero firme. ¿Por qué nunca se lo dijiste? Tu padre no lo permitiría. Se detuvo. No me creería. Ya ha tomado una decisión sobre ti. ¿Así que simplemente le dejas? No tengo opción. Tienes una opción cada día, mamá. Simplemente no la tomas. Sus ojos brillaron. En ese momento, vi a la madre que recordaba de mi infancia, la que me pasaba postres extra a escondidas y me decía que podía hacer lo que quisiera. Esa mujer había desaparecido hacía mucho tiempo. Sé que lo has hecho bien, susurró. Estoy orgullosa de ti. Pero no puedo. ¿No puedes qué? Decirlo en voz alta. Me apretó la mano y me soltó. Por favor, Marta, vete a casa antes de que empeore. Ya ha empeorado, mamá. Ha sido así toda mi vida. La vi alejarse, y por primera vez, no sentí rabia. Solo sentí tristeza. Caminé hacia la esquina del salón, cerca de los grandes ventanales que daban al campo de golf. Fuera, las luces del jardín proyectaban sombras doradas sobre el césped. Podía ver las siluetas de los coches de lujo en el aparcamiento. Mercedes, BMW, algún Porsche. El mundo al que mi padre aspiraba a pertenecer. Dentro, 150 personas reían, brindaban y celebraban un futuro que no tenía nada que ver conmigo. Miré mi anillo, el escudo de la universidad brillando bajo la luz. Recordé el día que lo recibí. Fue una ceremonia pequeña, pero mis compañeros tenían a sus familias llenando los asientos, padres llorando, hermanos haciendo fotos. Yo me senté sola en la tercera fila. Cuando dijeron mi nombre, subí, estreché la mano del decano y recibí mi anillo sin testigos. Después, un conserje que estaba recogiendo sillas me dijo: «Enhorabuena, doctora. Fue el único reconocimiento que tuve ese día». Presioné mi pulgar contra el anillo.
sintiendo su peso. ¿Qué estaba haciendo aquí? Había pasado 12 años construyendo una vida sin su aprobación. Una vida con colegas que me respetaban, pacientes que confiaban en mí y un trabajo con sentido. ¿Por qué estaba parada en una esquina de la fiesta de compromiso de mi hermano, esperando algo que sabía que nunca tendría? A través del cristal, vi a una pareja paseando de la mano hacia el jardín, felices, despreocupados, normales. Quizás debería irme, dejarles tener su noche perfecta. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje del doctor Carlos Chen, un colega de La Paz. Hola Marta, pregunta al azar. ¿Tu hermano Tomás ha terminado ya la residencia? Acabo de verlo en una conferencia farmacéutica. Pensé que seguía en formación. Miré la pantalla y todo cambió. Leí el mensaje 3 veces. Pensé que seguía en formación, pero Tomás no estaba en formación. Según las escasas actualizaciones de mi madre, Tomás estaba terminando la residencia y a punto de convertirse en médico adjunto. Esa era la historia, la narrativa que mi padre contaba a cualquiera que escuchara, pero Carlos acababa de ver a Tomás en una conferencia de ventas farmacéuticas, no una conferencia médica, una de ventas. Abrí el navegador y busqué Tomás Mercé Pfizer. 3 resultados: un perfil de LinkedIn, un directorio corporativo y una biografía de ponente de hace 6 meses. Tomás Mercé, representante de ventas médicas, Pfizer, Inc., sin título de especialista, sin número de colegiado, sin doctor según los registros, lo dejó hace 2 años. Mi padre había gastado 150,000 euros en la educación de Tomás, y Tomás ni siquiera había terminado. Se había pasado a las ventas farmacéuticas en silencio sin decírselo a nadie. Durante 2 años, había mentido a toda la familia. Guardé el teléfono en el bolso, con la cabeza dándome vueltas. Esta no era mi arma. No vine aquí para exponer a nadie. Pero al ver a mi padre pavonearse por la sala, estrechando manos, presumiendo de su futuro hijo médico, me di cuenta de algo. La verdad no necesitaba que yo la usara como arma. La verdad saldría a la luz por sí misma. Pensé en todos los pacientes que me habían dado las gracias tras una cirugía, cada vida que ayudé a salvar, cada guardia de 24 horas, cada sacrificio, cada momento que elegí este camino sin apoyo. No necesitaba demostrarle nada a mi padre, pero tampoco necesitaba proteger las mentiras de mi hermano. Enderecé los hombros y miré al otro lado de la sala. Raquel finalmente se había escapado del grupo de señoras. Venía hacia mí. Esta vez no me giré. Me encontré con Raquel junto a una de las mesas altas de cóctel. Siento lo de antes, dijo un poco sin aliento. La madre de Tomás no paraba de arrastrarme para conocer gente. No pasa nada. Es tu fiesta. Se supone que sí, se mordió el labio. Pero nada se siente bien esta noche. Observé su cara, las líneas de tensión entre sus cejas. No era el brillo de una novia. Era duda. Raquel, ¿qué sabes de la carrera de Tomás? Ella parpadeó ante la pregunta. Está terminando la residencia, especialidad en medicina interna. Planea empezar una subespecialidad el año que viene. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Eso es lo que le dijo a todo el mundo? Su voz tembló. ¿Por qué? Hay algo que debas saber. Dudé. No era mi secreto para contar, pero tampoco era una mentira que yo debiera encubrir. Acabo de recibir un mensaje de un colega. Vio a Tomás en una conferencia de ventas farmacéuticas la semana pasada. ¿Conferencia de ventas? Raquel negó con la cabeza. No, Tomás no trabaja en ventas. Es médico. Bueno, casi médico. Raquel. Mantuve la voz suave pero directa. Lo he buscado. Tomás trabaja para Pfizer. Figura como visitador médico. Lleva allí al menos 2 años. Su cara perdió el color. Eso es imposible. Él me enseñó sus horarios de guardia. Me hablaba de sus pacientes. Él. Se detuvo. Algo hizo clic en sus ojos. Dios mío, susurró. Sus horarios siempre eran vagos. Pensé que era porque estaba ocupado en el hospital. No quería hacerte daño, dije. Solo pensé que merecías saber la verdad antes de casarte con él. Raquel me miró fijamente. Luego miró a Tomás, que se reía de algo que decía, papá. Me ha estado mintiendo durante 2 años. No respondí. No hacía falta. Raquel se quedó inmóvil un largo momento, procesándolo. Luego se volvió hacia mí con una mirada diferente, más afilada, más centrada. Espera, ¿podemos volver a lo que dije antes? Tomó aire. Hace 3 años, tuve un accidente de coche. Un accidente grave. Me rompí el esternón. Tenía hemorragia interna. Le dijeron a mis padres que probablemente no pasaría de esa noche. Asentí lentamente. Recuerdo a la cirujana que me salvó, la doctora, Marta Mercé, que me operó durante 7 horas. Ella sostuvo mi corazón en sus manos. La voz de Raquel se quebró. Cuando desperté en la UCI, ella estaba allí. Me tomó de la mano y dijo, has luchado duro, ahora te toca vivir.
Yo también lo recordaba. Recordaba a sus padres llorando en la sala de espera. Recordaba el momento en que sus constantes vitales se estabilizaron y finalmente pude exhalar. Esa cirujana eras tú, Raquel, dijo. ¿Verdad? Sí. Una lágrima rodó por su mejilla. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó con fuerza. Durante 3 años, he pensado en ti cada día, susurró en mi hombro. Volví al hospital una vez para buscarte, pero dijeron que habías rotado a otro departamento. Nunca tuve la oportunidad de darte las gracias como es debido. Acabas de hacerlo. Se apartó, secándose las lágrimas. Y todo este tiempo, eras la hermana de Tomás. Hablaba de ti como si no fueras nadie, como si no importaras. A mí no me importaba, pero tú me importas a mí. Su voz se endureció. Me salvaste la vida y su familia te trata como si fueras invisible. Miró hacia el escenario, donde el micrófono seguía allí desde el discurso de mi padre. No, dijo en voz baja, esto no está bien, no está nada bien. Raquel, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, me apretó la mano. La verdad necesita salir a la luz. Toda ella, ¿qué vas a hacer? Pregunté. Raquel miró al escenario, luego a mí. Se suponía que iba a dar un discurso después, agradecer a la familia de Tomás por acogerme, hablar de lo ilusionada que estoy por nuestro futuro juntos. Y ahora voy a contar la verdad, enderezó los hombros. No para herir a Tomás, no para avergonzar a tu padre, sino porque no voy a construir un matrimonio sobre mentiras. Raquel, esta es tu fiesta de compromiso. ¿Estás segura de que quieres hacer esto aquí delante de todos? ¿Qué otro lugar hay? Rió con amargura. Tomás me ha mentido durante 2 años. Tu padre acaba de pararse ahí y llamar a Tomás su único hijo exitoso. Mientras tú, que eres la que se hizo médico, cirujana, la que salva vidas, estabas ahí parada. Sacudió la cabeza. Casi muero, Marta. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Te hace darte cuenta de lo corta y preciosa que es la vida. Después de ese accidente, me prometí a mí misma que nunca perdería el tiempo en cosas que no fueran reales. Sus ojos se encontraron con los míos. Tomás no es real. El futuro que planeamos no es real. Pero tú, lo que hiciste por mí, eso es real. Sentí algo crecer en mi pecho. No satisfacción, no triunfo, sino una sensación más tranquila, alivio, quizás de ser finalmente vista. No voy a acusar a nadie, dijo Raquel. Solo voy a contar mi historia y dejar que la gente saque sus propias conclusiones. Y Tomás. Tomás puede explicarse él mismo, si puede. Me tocó el brazo. ¿Te quedarás? No quiero hacer esto sin ti aquí. Había pensado en irme. Había pensado en protegerme de las consecuencias, pero llevaba 12 años protegiéndome. Quizás era hora de enfrentar la realidad. Me quedaré, dije. Raquel asintió y caminó hacia el escenario. El maestro de ceremonias, un amigo de mi padre que gestionaba el flujo de la noche, golpeó suavemente el micrófono. Damas y caballeros, por favor, su atención. Nuestra hermosa novia, Raquel Portillo, quiere decir unas palabras. Aplausos educados llenaron la sala. Raquel subió los 3 escalones hacia el pequeño escenario, su vestido brillando bajo la luz. Parecía la prometida perfecta, segura, bella, elegante, pero pude ver que le temblaban las manos al ajustar el micrófono. 150 invitados centraron su atención en la novia. Mi padre estaba cerca del frente, radiante de orgullo paternal. Tomás estaba al pie del escenario, listo para mirar a su prometida con adoración. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó Raquel, su voz clara y firme. Estoy muy agradecida de compartir esto con la familia y amigos de Tomás. Mi padre asintió con aprobación. Antes de hablar de Tomás, continuó, quiero compartir algo personal, algo que me ha hecho ser quien soy hoy. Un murmullo de interés recorrió la multitud. Este no era el discurso de agradecimiento estándar que esperaban. Hace 3 años, tuve un accidente de coche. Un camión se saltó un semáforo y golpeó mi puerta a 80 kilómetros por hora. Jadeos, susurros de simpatía. Me llevaron de urgencia al Hospital La Paz, con el esternón destrozado y una hemorragia interna severa. Los médicos le dijeron a mis padres que tenía un 20% de posibilidades de sobrevivir a la noche. Raquel hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Pero sobreviví gracias a una persona, una cirujana extraordinaria que me operó durante 7 horas y nunca se rindió. Sentí que las miradas empezaban a cambiar. Miraban alrededor, preguntándose a dónde iba esto. Raquel me miró directamente. Esa cirujana está en esta sala esta noche. El salón de baile se quedó en silencio total. Su nombre, dijo Raquel sin que le temblara la voz, es la doctora Marta Mercé. Es cirujana cardiotorácica en el Hospital La Paz, uno de los mejores del país.
Me señaló, y 150 cabezas se giraron instantáneamente hacia mí. También es la hermana de Tomás. El silencio se rompió en susurros. Me quedé inmóvil en la esquina, con el corazón latiendo fuerte, mientras Raquel continuaba. Yo no tenía ni idea de esto hasta esta noche. Tomás nunca mencionó que su hermana fuera doctora. De hecho, su familia me la presentó como alguien que trabaja en administración del hospital. La voz de Raquel se afiló. Pero eso no es verdad. La doctora Mercé no es una administrativa. Es una cirujana, una brillante, la mujer que me dio una segunda oportunidad de vivir. La cara de mi padre estaba cenicienta. Tomás parecía querer que la tierra se lo tragara. Lo que es aún más confuso, continuó Raquel, es que hace solo unos minutos, el señor Mercé subió a este mismo escenario y presentó a Tomás como el único hijo exitoso de la familia. Dejó que eso calara. Quiero que alguien me explique qué significa eso. ¿Cómo puede una familia ignorar a la hija que se convirtió en cirujana mientras celebra al hijo? Se detuvo. Tomó aire. Lo siento. No vine aquí a atacar a nadie. Vine aquí porque la verdad me importa. Y la verdad es que la doctora Marta Mercé me salvó la vida. Sin ella, no estaría aquí. No habría conocido a Tomás. No tendría nada de esto. Raquel me miró de nuevo, con los ojos brillantes. Marta, ¿puedes subir aquí? Quiero que todos conozcan a la mujer que hizo posible este futuro. Todos los ojos de la sala estaban fijos en mí. Tenía dos opciones: retirarme o dar un paso al frente. Elegí dar un paso al frente. Caminé a través de la multitud que se apartaba, mis tacones resonando en el mármol con cada paso. Los murmullos me seguían como una ola. Es su hija. Héctor nunca mencionó a una hija, una cirujana en La Paz. ¿Por qué ocultarían eso? Algo huele mal aquí. Subí los escalones y me paré junto a Raquel. Ella me tendió la mano y la apretó. Desde la multitud, una voz masculina habló. Era el doctor Javier Buendía, un cardiólogo que parecía estar en el grupo de golf de mi padre. Marta Mercé dio un paso adelante, con cara de reconocimiento. Asistí a tu presentación en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología la primavera pasada. Tu investigación sobre la reparación mínimamente invasiva de la válvula mitral fue brillante. Más murmullos, más cabezas girándose. Gracias, dije simplemente. Raquel se acercó al micrófono. Para los que no lo sepan, y parece que eso incluye a la familia de Tomás, la doctora Mercé es una cirujana cardiotorácica colegiada y certificada. Ha publicado múltiples artículos en revistas revisadas por pares. Ha salvado incontables vidas, incluida la mía. Se giró para enfrentar a mi padre, que estaba inmóvil cerca del frente, con la cara contorsionada en una furia apenas contenida. Señor Mercé, sin faltarle al respeto, pero tengo que preguntar, ¿por qué le dijo a todos en esta sala que Tomás era su único hijo exitoso? Su hija está aquí mismo. Ha logrado más de lo que la mayoría de la gente logra en toda su vida. La sala contuvo la respiración. Mi padre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Este no es el momento ni el lugar. A mí, me parece exactamente el momento y el lugar, dijo Raquel con calma. Habéis elegido celebrar el éxito de Tomás en público. ¿Por qué no podemos reconocer el de Marta? Alguien al fondo empezó a aplaudir. Luego otro y otro. En segundos, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. No a mi padre, no a Tomás, sino a mí. Y yo no lo había pedido. La simple verdad había salido a la luz. Raquel me pasó el micrófono. Por un momento, solo me quedé allí mirando el mar de caras. Algunos curiosos, algunos comprensivos, algunos incómodos. Podría haber destruido a mi padre allí mismo. Podría haber enumerado cada insulto, cada rechazo, cada momento en que me hizo sentir inútil. Pero esa no era la persona que yo quería ser. Gracias, Raquel. Mantuve la voz tranquila, medida, y gracias a todos por el amable aplauso. No esperaba nada de esto esta noche. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Vine porque Tomás es mi hermano, y quería desearle lo mejor. Eso es todo. No vine a causar problemas ni a incomodar a nadie. La postura de mi padre se relajó ligeramente. Pensó que estaba retrocediendo, pero yo tampoco iba a fingir ser otra persona. Lo miré a los ojos. No soy administrativa de hospital. No soy solo un pariente. Soy cirujana cardiotorácica. Pasé 12 años formándome para esto. Años que pagué yo misma. La sala estaba en silencio sepulcral. No digo esto para presumir. Lo digo porque la verdad importa. Raquel tiene razón. Me volví hacia ella. Hace 3 años, entró en mi quirófano muriéndose. Pasé 7 horas luchando para mantener su corazón latiendo. Cuando despertó, le prometí que su lucha valía la pena. Raquel se secó una lágrima.
No necesito la validación de nadie, continué, volviéndome hacia la multitud. Dejé de esperarla hace años, pero tampoco voy a quedarme callada mientras la gente que debería apoyarme finge que no existo. Coloqué el micrófono de nuevo en el soporte. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por escuchar. Di un paso atrás, y fue entonces cuando Tomás perdió los papeles. Subió al escenario hecho una furia, con la cara roja y el pelo perfectamente peinado empezando a despeinarse. ¿Vas en serio? Agarró el micrófono, con la voz temblorosa por una rabia apenas contenida. Esta es mi fiesta de compromiso, y tenías que hacerlo todo sobre ti, ¿verdad? Raquel dio un paso hacia él. Tomás, no. Él me señaló con el dedo. Siempre es así, siempre tratando de demostrar que es mejor que yo, siempre compitiendo. Incluso ahora, incluso en la única noche que se suponía que era mía, no podía dejarme tener esto. Los invitados parecían incómodos. Este no era el Tomás encantador que creían conocer. No he hecho nada, Tomás. Mi voz seguía tranquila. Raquel me hizo una pregunta y respondí con la verdad. ¿Verdad? Rió con amargura. ¿Quieres hablar de verdad? Vale. Hablemos de cómo abandonaste a esta familia, cómo nunca vienes a casa, cómo actúas como si fueras mejor que todos nosotros, Tomás. Mi voz cortó su diatriba como un bisturí. ¿Cuándo pensabas decirle a todo el mundo que dejaste la residencia hace 2 años? La sala se congeló. La cara de Tomás se puso blanca. ¿Qué? No vas a ser médico, Tomás. Eres visitador médico. Llevas haciendo eso 2 años. Hice una pausa. Los 150.000 euros de papá. Y ni siquiera terminó la frase. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego Raquel dio un paso adelante y, lenta y deliberadamente, se quitó el anillo de compromiso del dedo. Solo te pedí una cosa, Tomás. Una cosa. Cuando empezamos a salir dije, por favor, nunca me mientas. Puso el anillo en la mano temblorosa de él. Me has mentido desde el día que nos conocimos. Bajó del escenario sin mirar atrás. Tomás se quedó solo bajo el foco, sosteniendo un anillo que ya nadie quería. ¿Puedo ser sincera con vosotros un momento? En ese instante, viendo a Tomás allí parado con el anillo, no sentí victoria. Sentí cansancio. 12 años de silencio, y así es como termina. ¿Creéis que Tomás se merecía esto o sentís lástima por él? Y si seguís aquí, si queréis saber qué pasó con mi padre, seguid leyendo. Esta es la parte que había esperado durante 12 años. Finalmente, mi padre se movió. Subió los escalones del escenario lentamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Su Rolex brilló bajo la luz cuando extendió la mano para tocar el hombro de su hijo. Tomás, hablaremos de esto en casa. Su voz era baja, controlada, pero podía ver una vena palpitando en su sien. Todos, por favor, no dejemos que este pequeño malentendido arruine la noche. ¿Malentendido? ¿El doctor? Buendía dio un paso adelante desde la multitud. Héctor, tu hija es una de las principales cirujanas cardiotorácicas de España. He leído sus estudios. La he visto presentar en conferencias nacionales. Y tú le dices a la gente que es una administrativa. Otras voces se unieron. La fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Mi padre se volvió hacia mí. Su rostro era una mezcla compleja de ira y algo que nunca había visto antes. Miedo. Marta, este no era el lugar. Tú creaste este lugar, papá. Cuando te paraste ahí y llamaste a Tomás tu único hijo exitoso frente a todos con los que crecí, es lo que Tomás necesitaba. Tartamudeó. No entiendes la presión bajo la que ha estado. ¿Presión? Casi me río. Pagaste toda su educación. Apoyaste cada decisión que tomó. Y cuando fracasó, lo encubriste. Di un paso más cerca. Yo tuve 3 trabajos para pagarme mis estudios. Dormí 5 horas por noche durante 4 años. Me gané todo lo que tengo sin un céntimo de ayuda tuya. Esa fue tu elección. No, esa fue tu elección. Tú decidiste que yo no valía la inversión porque nací niña. Mantuve la voz firme. No necesito una disculpa. Dejé de esperarla hace años. Me miró sin palabras, probablemente por primera vez en su vida, pero no voy a dejar que me borres más. No delante de esta gente. Nunca más. Raquel estaba al pie de los escalones, de brazos cruzados, esperando. Tomás bajó lentamente, todavía agarrando el anillo de compromiso como si pudiera salvarlo. Raquel, por favor, déjame explicarlo. ¿Explicar qué? Su voz era tranquila, pero reconocí esa calma. Era la calma que yo usaba cuando una cirugía se complicaba. El momento justo antes de tomar la decisión final. Iba a decírtelo en nuestra noche de bodas, después de comprar la casa. Ella negó con la cabeza. Me dijiste que eras médico, Tomás. Me enseñaste tus horarios. Te quejabas de pacientes difíciles. Todo era mentira. No era mentira. Te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué? De la verdad.
Raquel sonrió, pero no había humor en ello. Te conté el peor momento de mi vida. Te hablé del accidente, la cirugía, mi recuperación. Fui completamente honesta contigo sobre todo. Tomás no dijo nada. Y ahora me entero de que la cirujana que me salvó, la persona a la que he querido agradecer durante 3 años, es tu hermana. Una hermana que escondiste deliberadamente de mí. No es así. Tu padre acaba de presentarte como su único hijo exitoso. Mientras tu hermana estaba a 5 metros, una hermana que en realidad es médico, una cirujana, y a ti te pareció bien. El silencio de Tomás era condenatorio. Raquel respiró hondo. Te quiero, Tomás. De verdad te quiero. Pero no puedo casarme con alguien a quien no conozco. Y está claro que no sé nada de ti. Se giró y caminó hacia la salida, sus tacones sonando con finalidad sobre el mármol. Tomás la llamó. Raquel, por favor. Ella no se volvió. El anillo se resbaló de la mano de Tomás y rebotó en el suelo con un tintineo pequeño y patético. Nadie lo recogió. En todo el caos, no me había dado cuenta de que mi madre se acercaba. Subió al escenario, algo que nunca la había visto hacer en mi vida. Lidia Mercé no era de montar espectáculos. No le gustaba llamar la atención. Siempre calmaba, pacificaba. Pero esta noche no. Marta. Me giré hacia ella. Tenía los ojos rojos. Su maquillaje perfecto empezaba a correrse. Lo siento mucho. Las palabras colgaron entre nosotras. Sé lo que has logrado, continuó, con la voz temblorosa. He seguido tu carrera desde lejos. He leído sobre tu investigación. Vi el anuncio en el hospital cuando te ascendieron. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque tenía miedo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Miedo de tu padre. Miedo de alterar a la familia. Miedo. Tomó una respiración temblorosa. Miedo de admitir que te fallé. Mi padre estaba inmóvil detrás de ella, viendo esto como un hombre que ve su mundo colapsar. Tenías 18 años y dejé que te dijera que no importabas. Debería haberte defendido, debería haberte protegido. Su voz se quebró, pero no lo hice. Y tuviste que protegerte tú misma. Me tendió la mano y dejé que la tomara. La mujer en la que te has convertido, la cirujana brillante, el éxito que has tenido, lo hiciste tú sola. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Me apretó los dedos. Estoy muy orgullosa de ti, Marta. Debería haberlo dicho hace años. Sentí las lágrimas picar, permitiéndome llorar por primera vez en mucho tiempo. Gracias, mamá, logré decir. Significa más de lo que sabes. Me dio un abrazo feroz, un abrazo real. El tipo de abrazo que no había sentido desde que era una niña pequeña. Detrás de nosotras, mi padre observaba en silencio, pensando. Esta vez, no dijo nada. Abracé a mi madre por un largo momento. Luego me separé suavemente. El salón de baile estaba tranquilo. Los invitados empezaban a dispersarse. Las conversaciones eran bajas e incómodas. La fiesta había terminado en todos los sentidos. Tomás había desaparecido, probablemente para encontrar algún lugar privado donde lamerse las heridas. Mi padre seguía en el escenario, pareciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. No me quedaba nada que decirles a ninguno de los dos. Debería irme, le dije a mi madre. Ella asintió, todavía sosteniendo mi mano. ¿Me llamarás pronto? Sí, lo haré. Al bajar del escenario, Raquel me detuvo cerca de la puerta. Marta, espera. Sus ojos estaban secos. Su compostura había vuelto. No sé cómo agradecerte lo de esta noche y todo lo demás. No tienes que agradecerme. Le toqué el brazo suavemente. Te has salvado tú sola esta noche, Raquel. Elegiste la verdad sobre la comodidad. Eso requiere mucho coraje. Lo aprendí de ti. Sonrió débilmente. Hace 3 años, cuando desperté en esa habitación de hospital, me dijiste algo que nunca olvidé. ¿Qué fue? Dijiste, la parte más difícil ya pasó. Ahora solo tienes que vivir. Tomó una respiración temblorosa. Creo que por fin entiendo lo que querías decir. Le di un abrazo rápido pero sincero. Cuídate, Raquel. Estarás bien. Asintió y se hizo a un lado. Salí del club de campo al aire fresco de la noche madrileña. Los aparcacoches corrían alrededor de los coches de lujo, pero pasé de largo, sacando mi teléfono para pedir un Cabify. Las puertas automáticas se cerraron detrás de mí, amortiguando los murmullos y la música. Respiré hondo. Por primera vez en 12 años, mi pecho no se sentía apretado. Había dicho lo que tenía que decir. Me había mantenido firme. Ahora podía irme a casa. Muchas cosas pueden cambiar en 7 días. Raquel canceló el compromiso. Me envió un mensaje a la mañana siguiente. Gracias por ser honesta conmigo. Empezar de nuevo da miedo, pero es mejor que vivir una mentira. Sigamos en contacto. Está pensando en volver a terapia, para procesarlo todo. Creo que estará bien.
Tomás finalmente confesó a mis padres que dejó la medicina. Según mi madre, que me llama casi todos los días ahora, mi padre no se lo tomó bien. Le cortó todo el apoyo financiero a Tomás hasta que, en sus palabras, tenga un plan real para su vida. Irónico, viniendo del hombre que nunca me apoyó para que yo tuviera que cortarlo desde el principio. Mi madre ha empezado a ir a terapia familiar. Le pidió a mi padre que se uniera. Él se negó al principio, pero tras una semana de silencio de todos a los que solía impresionar, aceptó ir al menos a una sesión. No espero milagros. Algunas personas son demasiado viejas para cambiar, pero el hecho de que lo intente, aunque sea un poco, es más de lo que esperaba. En cuanto a mí, volví al trabajo. El lunes por la mañana después de la fiesta, tenía programado un doble bypass a las 7 a.m. Me lavé, hice la incisión y pasé 4 horas haciendo lo que mejor se me da. Cuando el corazón del paciente empezó a latir de nuevo, sentí esa oleada familiar de vida. Por esto, hago lo que hago. No por el reconocimiento, no por la validación, sino por momentos como este, cuando alguien recibe una segunda oportunidad porque yo no me rendí. Mi teléfono vibró en mi taquilla después de la cirugía. Un mensaje de un número desconocido. Soy tu padre. ¿Podemos hablar? Miré esas palabras durante mucho tiempo. Luego escribí. Cuando estés listo para escuchar, estaré aquí. Quizás penséis que esta historia termina conmigo perdonando a mi padre en una reconciliación llorosa y un final feliz. Pero la vida real no funciona así. La verdad es que todavía estoy averiguando cómo será mi relación con mi familia. Quizás encontremos el camino de vuelta a algo saludable. Quizás no. De cualquier manera, estoy en paz con ello. Porque esto es lo que he aprendido en los últimos 12 años. No puedes controlar cómo te ven los demás. No puedes obligar a nadie a ver tu valor. Solo puedes controlarte a ti misma y lo que haces con tu vida. Pasé demasiados años esperando que mi padre estuviera orgulloso de mí, esperando que un logro más, un premio más, un éxito más, lo hiciera verme. Pero algunas personas no pueden ver más allá de sus propias expectativas. Ese no es tu fracaso, es el suyo. La verdadera victoria no fue estar en ese escenario mientras Raquel le decía a todos quién era yo. La verdadera victoria fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba el permiso de nadie para conocer mi propio valor. Soy cirujana cardiotorácica. He salvado vidas. He construido una carrera con significado. Nadie me dio eso. Me lo gané yo. Y si mi padre quiere estar en mi vida, tendrá que ganarse su lugar también. Eso no es crueldad. Son límites. Poner límites no significa cortar a la gente. Significa decir, te quiero, pero no voy a dejar que me hagas daño nunca más. Significa proteger la vida que has construido, incluso de las personas que deberían haberte ayudado a construirla. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia la hija ignorada, la niña subestimada, la que nunca fue lo suficientemente buena, por favor escúchame, eres suficiente. Siempre lo has sido. No esperes a que ellos lo vean. Velo tú misma. Después de que todo se calmó, tomé un café con una amiga, una psicóloga especializada en dinámicas familiares. ¿Por qué crees que mi padre es así? Le pregunté. ¿Es simplemente una mala persona? Ella negó con la cabeza. La gente rara vez es tan simple. Me explicó que mi padre probablemente creció en un entorno donde su propia valía estaba totalmente ligada al logro, específicamente al logro masculino. Mi abuelo probablemente medía el éxito de la misma manera, y mi bisabuelo también. Es un patrón generacional. Dijo que él interiorizó el mensaje de que los hijos llevan el legado y las hijas son secundarias. No porque odie a las mujeres, sino porque es todo lo que conoce. Eso no excusa lo que hizo. No, en absoluto, pero lo explica. Ella revolvió su café. Lo más triste es que probablemente piensa que te estaba protegiendo. En su mente, empujarte a casarte y alejarte de una carrera era su forma de ser un buen padre, salvándote de la lucha que él pasó. Pensé en eso durante mucho tiempo. No me hizo estar menos enfadada, pero me ayudó a ver que el fracaso de mi padre no era algo personal, simplemente estaba equivocado. Profundamente, dolorosamente equivocado. Y algunas personas nunca aprenden a ser de otra manera. La lección que quiero dejaros es esta. No puedes curar lo que te niegas a reconocer, ya sea un padre que te descartó, un hermano que compitió contigo, o un sistema que te subestimó. El camino hacia adelante comienza con la honestidad. Sé honesta sobre lo que pasó. Sé honesta sobre cómo te afectó. Y sé honesta sobre lo que estás dispuesta a aceptar en el futuro. Esa es la historia. Gracias por quedaros conmigo en todo esto. Si esto ha resonado contigo, deja un comentario, cuéntame tu historia. Me encantaría leerla. Y si quieres más historias como esta, mira la descripción para ver recomendaciones.
Cuídate mucho. Te lo mereces.